Te voy a dar las 7 claves más potentes para programar el OMLOE, para hacer una buena programación de educación primaria. Son 7 claves más una que realmente, si las tienes en cuenta en las oposiciones de 2026, vas a saber sorprender al tribunal con sentido. Y te aseguro que en este tiempo en el que estamos, la mayoría de opositores no sabe justificar y ser concreto, se queda en la superficie, y si tú lo haces bien, vas a tener muchísimo ganado. Antes de empezar, te quiero recordar que si no tienes preparador o preparadora, estamos con las puertas abiertas. Hemos abierto la inscripción ahora mismo sin matrícula. Tanto Estefanía como Esther, como Pedro, como un servidor somos los que nos encargamos específicamente de la preparación de educación primaria. Hemos apostado solo por esta especialidad para darlo todo, para ser los mejores en educación primaria. Así que si quieres prepararte con nosotros, es el momento. Preparamos todo. La gente que confía en nosotros no va a necesitar nada más. Las clases en directo, los temas para estudiar, las técnicas de estudio, la oratoria, el máster de metodologías activas, absolutamente todo lo va a tener integrado, y obviamente las correcciones y propuestas de mejora sin tardar mucho. Entonces, si confías en nosotros, me encantaría que estuvieras dentro de la preparación. Aprovéchate, en el comentario fijado lo tienes absolutamente todo. Y ahora sí, vamos a empezar con lo primero: menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu comunidad te dice que hagas 6 situaciones de aprendizaje o te dice que hagas 8, yo me quedaría en las mínimas. Mejor hacer 6, 7 situaciones de aprendizaje que irte a las 12 o 15, las típicas, las tradicionales, que no son muy profundas y son muy superficiales. Por ejemplo, puedes coger un tipo 7 situaciones de aprendizaje, 8 situaciones de aprendizaje o 9 y repartirlas en los diferentes trimestres. Y esto lo puedes justificar desde la práctica espaciada. Si nosotros aplicamos la práctica espaciada, es decir, damos un mismo contenido en más sesiones, el alumno va a retener más la información y se va a acercar más a ese aprendizaje competencial. Segundo, Diego, no sé por dónde empezar. Me han dicho que empiece por las situaciones de aprendizaje, y de hecho es importante que empieces por las situaciones de aprendizaje, pero no sé, ¿qué empiezo con los criterios de evaluación? No, tú tienes que empezar por el producto final. No empieces por las primeras sesiones, porque si sabes hacia dónde vas, luego es de construir y crear una progresión para que lleguen a ese producto final preparados. Producto final, podcast. Yo hago una serie de sesiones para que cuando mi alumno llega al podcast sepa comunicar, sepa qué decir, sepa utilizarlo, sepa hacer un debate, sepa hacer una entrevista, sepa hacer un monólogo, sepa hacer un coloquio, lo que sea. Pero yo creo así a través del producto final. O voy a organizar una exposición de animales en peligro de extinción, última sesión, penúltima sesión, construyo y creo esa propuesta. O hago un examen competencial potente. Bien, el examen competencial que tiene nuestro alumno que saber hacer una disertación, un trabajo persuasivo, que tiene que saber hacer un texto argumentativo, lo que sea. Genial, esa es la propuesta final y yo tengo que hacer un conjunto de actividades y sesiones hasta llegar ahí. Diseña desde ese reto metodologías que te pueden venir muy bien para crear esas situaciones de aprendizaje. Son el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, etcétera, etcétera. Importante también que entiendas los saberes básicos y que entiendas los contenidos. ¿Para qué? Para que a lo largo de una programación intentes trabajar la mayoría, para darle muchas oportunidades a tu alumno de que interactúe con diferentes contenidos e incluso que conozca los contenidos de las diferentes especialidades, matemáticas, lengua, valores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así puedes hacer un trabajo más interdisciplinar en el que trabajes en ciencias más algo centrado en medio ambiente, en matemáticas algo más centrado en estadística, en lengua, carteles divulgativos y valores, por ejemplo, conciencia ecológica. De esta forma lo conectas todo y también le vendes el valor al tribunal de que la sociedad, nosotros atendemos a problemas que no están compartimentados por especialidades. ¿Bien? Cuarto, también muy importante a la hora de programar, que tú pienses que cada situación de aprendizaje tiene su tiempo, tiene su espacio, está escogido en un trimestre, en un segundo trimestre, en un mes en particular, porque la tienes que argumentar y le tienes que dar razones de peso al tribunal, que no sea, no, es que la situación de aprendizaje, me lo invento, de hacer la campaña de concienciación está en el tercer trimestre. No. ¿Qué metodología vas a trabajar? ¿Cómo la vas a respaldar? ¿De dónde vienes? ¿Qué conocimientos previos tiene tu alumno? ¿Por qué lo haces quizá en primavera y no lo haces en invierno? Jugar también con el contexto. Ya sabes que nosotros programamos desde el contexto y es lo que lo diferencia respecto a anteriores leyes educativas, que a la hora de programar
tengo que pensar muy bien en el contexto que tiene mi grupo clase. Es decir, qué parques tienen, qué problemas tienen, qué motivaciones tienen, qué necesidades tienen. Y de esta forma, yo cuando explique una situación de aprendizaje, tengo que argumentar el por qué en fecha y hora, incluso lo puedo relacionar con alguna efeméride, también tengo que argumentarla de dónde viene, qué actividades, qué conocimientos tiene nuestro alumnado antes para poder desenvolverse esos contenidos y hacia dónde va. Eso le da mucho peso. También importante, ya he escogido la especialidad o en el caso de Andalucía tengo que controlar varias especialidades. Genial, perfecto. Tengo que trabajar, ¿en qué elemento curricular me centro? En los criterios. Los criterios de evaluación los tengo que conocer bien, los tengo que trabajar, tengo que entenderlos, tengo que interactuar con ellos. ¿Para qué? Para aterrizarlos en objetivos de aprendizaje. Un docente que entiende lo que ha de trabajar en un curso escolar, en un ciclo, y además tiene la capacidad, una vez que lo entiende y tiene esa comprensión de traducirlos en objetivos de aprendizaje específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo, diseña mejores actividades, aplica mejor la evaluación formativa y dentro de su clase hay más transparencia y por tanto el alumno entiende más qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer. Así que trabaja esos criterios, es algo que nosotros también recomendamos mucho desde la academia, sentarnos de vez en cuando con el propio decreto de nuestra comunidad y haremos clases así y trabajar los criterios, ver de qué forma lo podemos trabajar, de qué diferentes contextos, porque el tribunal eso lo percibe muy positivamente. Un docente que sabe de qué va su especialidad, sabe de qué va cada criterio de evaluación, incluso le hace ver cómo lo trabaja a lo largo de un curso escolar en diferentes contextos, suena muy profesional. Sexto, evaluar la evaluación formativa, al igual que el DUA 3.0, doble consejo, tiene que impregnar absolutamente toda tu programación a la hora de crear las primeras sesiones con la activación de conocimientos previos, a la hora de que el instrumento de evaluación fundamental o el núcleo a nivel evaluativo de la situación de aprendizaje, que lo conozca muy bien el alumno. Los estándares, los indicadores, lo que, como quieras llamarlo, esos objetivos de aprendizaje aterrizados en indicadores de logro dentro del instrumento, que el alumno los entienda. Que no sea como una oposición de educación, que muchas veces los criterios son tremendamente opacos. También la evaluación formativa se tiene que ver que a la hora de explicarle al tribunal las situaciones de aprendizaje, que se observe qué momentos el alumno se autoevalúa, qué momentos el alumno le da feedback a otros alumnos y en qué momento el docente le da feedback al alumno y también el alumno le da feedback al docente. El uso formativo de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y el DUA, de igual manera, tú el DUA lo tienes que tener en cuenta a la hora de crear actividades que den posibilidades a toda la clase. Por ejemplo, en el proyecto de cocina saludable, unos van a escribir el recetario, otros graban el vídeo y otros presentan el menú al resto del colegio, quizá en la primera tanda o en la primera situación de aprendizaje. Y vas a dar esos roles en función de las capacidades, motivaciones del alumno. No quiere decir que solo se queden con esos roles y que alguno tenga un rol más pasivo, sino que se aprenda desde el propio rol y también se aprenda mirando al resto. ¿Bien? Entonces el DUA 3.0 se tiene que ver a la hora de diseñar actividades con diferentes niveles de desafío, a la hora de diseñar actividades donde el alumno escoge el producto final o escoge la actividad de evaluación y también donde hay una retroalimentación o hay un feedback directo entre los alumnos, eso es dentro del principio de implicación, o incluso entre el alumno y el docente, para que el docente no deje de mejorar. Y ahora te preguntarás, Diego, eso está muy bien, pero a la hora de programar no entiendo muy bien lo de la nota, ¿cómo pongo la nota? La nota es lo último. Y la nota la tienes que justificar 3 veces a lo largo del curso y ya está. Y realmente la nota más real es la de la última situación de aprendizaje. También hablaremos en futuros vídeos de calificación, pero te tengo que decir que es lo menos importante dentro de una programación. No quita que sea importante, pero es mucho más importante la evaluación formativa. Y si has llegado hasta aquí, pues te vas a llevar la pildorita de oro. La pildorita de oro es que antes de hacer todo esto, te pido que inviertas un tiempo prudencial a conocer el contexto donde programas. Eso va a ser determinante, porque tus ejemplos, las metodologías, tus formas de enseñar, tus maneras de trabajar los errores o a la hora de aplicar el DUA o a la hora de darle continuidad a los productos finales, dependen
mucho del propio contexto que escojas. No va a ser lo mismo un centro educativo en un entorno bajo, socioeconómico medio bajo, en un entorno socioeconómico medio alto, en la costa, en el centro de tu ciudad, en una ciudad grande, en un pueblo. Entonces, da igual dónde los cojas, porque te puede tocar en muchas comunidades, o sea, en muchas ciudades o en muchos pueblos, pero el que escojas a la hora de programar lo tienes que conocer muy bien para poner ejemplos súper concretos, para conocer a los alumnos de allí y para conocer a las familias. De esta forma lo vas a hilar todo mucho más. Lo dicho, espero que te haya aportado y si te quieres preparar con OpoMind, en el comentario fijado lo tienes, toda la información. Seguimos sin matrícula, así que creo que es un momento muy bueno de reservar tu plaza y empezar a darlo todo. Un abrazo.